A él le gusta, ya sabes, como estos miserables de, señor presidente, Ay, ¿cómo sí, va a oye. pasar usted a la historia? Sí, ¿Me puede decir? Bueno, ¿ya pasó a la historia? sí. Ay, chinga, esas son preguntas periodísticas y de fondo, cabrón. Y señor presidente, si Oye, no me quiere invitar a jugar ¿qué tal? dominó, Sí, no, no sé sí. qué, Porque, no, en no, le su dijo, finca, sí, sí, invíteme aquí en y Palacio. aquí en Palacio, Y y lo que contesta. hace una pausa y dice, lo voy a considerar. Ah, chinga. Y luego, Y luego que, le expresa el cariño, su afecto y personal cariño, y y le desea como reconocimiento a la, profesional. como se le desea en Inglaterra a los reyes, a las reinas, larga Vida, vida. Le sí. desea a No, este sujeto que tiene que su modus vivendi en de el eso. arrastre y en la lamida de pies. Oye, por poco le da un tramafat, ¿sí? Siempre No sé qué soñó es Tramafat. un soponcio. Oh, Sí, por poco se desmaya, de emoción, ¿verdad? por poco se desagua de la emoción. Sí, 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 sí. No, no, más que un vaído, no, hombre, no, un vaído, no, 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 aquí es, hasta se movió así, Carlitos, mira. Porque me lee todo, lee todo. Llegó al éxtasis. Llegó Sí, al eso, éxtasis. sí, sí. Oye, hablábamos, Carlitos, del tema de la mayoría calificada. Que mira, pues está en manos Del INE y del tribunal. finalmente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que necesita el voto de 3 magistrados para decidir el futuro de México. Miren, se lo doy rápidamente. Ahora, el 20 de junio, del 20 de agosto, perdón, el Tribunal Electoral le tiene que mandar al INE cuál fue el resultado electoral, cuántos diputados tuvo cada partido. Y el INE, a más tardar el 23 de agosto, tiene que distribuir los diputados plurinominales por el número de, por el número de diputados que tuvo cada uno. Bueno, esto obviamente los partidos lo van a impugnar ante el tribunal, que en lugar de tener los 7 magistrados de ley, tiene 5 porque el presidente López Obrador nunca quiso que su mayoría en el Senado aprobara o nombrara y aprobara a los 2 magistrados. Nunca Que quiso. faltan. Por eso son 5. Bueno, pues de estos 5, 3 tienen en su voto el futuro del país. Si le da la sobrerepresentación a Morena, va a haber 375 diputados de Morena, PT y Verde contra 125 de la oposición. ¿A poco sacó la alianza de Morena? Obtuvo el 75% de los votos de la No, Cámara de obtuvo el Diputados. 53, Sí, 54%, pero el número de escaños va a ser de más del 75%. Es una aberración. Además, ese aumento de casi o alrededor de 20 puntos es en detrimento del número de diputaciones o de escaños que tendrá la oposición. por Fíjate qué eso. chingadera. No, y además viola la Constitución, porque la Constitución solo acepta una sobrerepresentación del 8%. Es decir, si tuvo 8% más de votos, le tocan 8% más de diputados. Tienes razón, en lo que decidan, en principio el INE y en última instancia el Tribunal Electoral, en lo que decidan esos consejeros y magistrados, pues está el futuro del país. Sí, Carlos, de todos modos va a llegar al tribunal. ¿Por qué? Porque si el INE no les diera, en el improbable caso de que el INE no le diera estos diputados, esta sobrecuota Que de quiere diputados Morena. al régimen, sería el tribunal. En lo que todo indica que se los va a dar, la oposición va a ir al tribunal. Por eso digo que 3
de los 5 magistrados tienen en su voto el futuro de este país. Pero fíjate, Joaquín, tanto el INE como el tribunal están en el paquete de reformas constitucionales que propone López Obrador, que aprueben sus mayorías. Está la chatarrización de estas dos instancias, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos están en la cuerda de lo chatarrizable o enanizable o eliminable, desechable, si fuera el caso, de lo desechable. Y estando en esa situación, pensaba yo, pues quizás les salga, pues no sé, el carácter y resuelvan conforme a la ley e impidan la sobrerepresentación del oficialismo. Sí. Pero, hay gente muy enterada de estas cosas y dice, tú imagínate lo que puede ser el canto de las sirenas con consejeros y magistrados cuando les digan, pórtate bien y estarás en mi paquete de propuestos para estar en el Poder Judicial como jueces o magistrados. Pues entonces tendrán ahí una alcayata a la que aferrarse para sobrevivir, porque ¿a qué se van a dedicar? Además no pueden poner... Es decir, el soborno de un cargo en el Poder Judicial puede hacer que doblen la cerviz y se arrastren ante el oficialismo. Lo que yo quiero decir con esto de ¿qué es la sobrerepresentación? La sobrerepresentación es darle al régimen la mayoría, digamos que calificada, más que calificada en la Cámara de Diputados, y a 2 alitos, Carlos, de tenerla en el Senado, pero estamos hablando de la Cámara de Diputados, con lo cual el Congreso se convertirá en una oficialía de partes del Ejecutivo y del régimen, y todo será lo que decida el próximo gobierno, que la aprobará en automático el Congreso. Lo que quieran, que desaparezca el INE y el INAI. Lo dijo ayer el presidente, que él está a favor de que desaparezcan porque gastan 100,000 millones de pesos al año. Presidente, ¿cuántos han gastado en el Tren Maya? Y usted me dirá, sí, pero el tren ahí está. Oye, y volvieron a poner en el paredón televisivo del Salón Tesorería, ahora lo que dicen ganan los ministros de la Suprema Corte. Vuelven a poner en riesgo físico a personas de carne y hueso, a seres humanos en el gobierno que cacarea el humanismo. Los ponen en la mira de quienes quieran hacerles un mal económico o físico. Y balconean datos personales con una impunidad como lo han hecho con periodistas, como lo han hecho con quien se les da la gana. Está faltando a la ley de protección, es una ley federal de protección a los datos personales, Joaquín. Sí, lo hace con absoluta impunidad. Pues no me vengas con el cuento de que la ley es la ley, Carlitos. Pues, yo estoy su posición moral. Porque te basta su y política está por encima de la ley. Oye, ¿a que no sabes qué? Oye, pero mencionaste a Alito, nada más rápidamente. Yo no he mencionado a ese sujeto. Dijiste que en el Congreso estarán a 2 alitos, pues se refiere a Alejandro Moreno, el cacique que se adueñó de lo que era el PRI y cuyos lambiscones, por una mayoría prácticamente absoluta, 98%, lo aclamaron para que se amorcille y se vuelva un dirigente eterno. Una elección aplastante, por lo visto, en lo interno del PRI, que hizo el ridículo en los votos que tuvo en la elección del 2 de junio. Te cuento, nada más te recuerdo, no te cuento. El PRI, como partido, no ganó ni un diputado federal, ni un diputado de los 300 distritos. Tuvo 0 como partido, 0 diputados, lo que nunca le había pasado en la historia. En la coalición, ¿sabes cuántos tuvo? 10.
porque iba coaligado con el PAN y con el PRD. Y entonces ese es el triunfo. Tiene 2 gobiernos, Carlos. En fin, qué desastre y qué cacicazgo de este hombre. Pues sí. Alito, y cuando dices, están a 2 alitos los del oficialismo, los oficialistas, para tener la mayoría absoluta o constitucional en el Senado. La calificada, sí. Pues es que Alito, que clavó un clavito, pero en el ataúd del PRI, fácilmente puede sacrificar la honra de 2 o 3 de sus achichincles para que voten con el oficialismo la reforma que se le dé la gana a López Obrador o a la próxima presidenta. Sí. Joaquín Marín de Dopingüe.